Estoy acá sentada en este hermoso sillón que siempre ocupa Pablo Tibal para este ciclo de conferencias, de entrevistas, de encuentros con hacedores y hacedoras de teatro y de arte en general. Muy contenta de estar aquí ocupando su lugar, pero quédense tranquilos y tranquilas porque Pablo está también en la entrevista, hoy va a ser entrevistado, porque hoy vamos a hablar de un espectáculo que se llama Hamlet Bueno para Nada, que como imaginarán es una versión libre de Hamlet de Shakespeare, que es una coproducción entre Estudio Barnó y Teatro del Bardo. Y aquí tenemos a los dramaturgos, al director y al actor de ese espectáculo hermosísimo, Walter Arostegui, que dirige la obra de Teatro del Bardo, Pablo Tibal, que actúa, y ambos escribieron esta versión, muy, muy libre para mi gusto. Bueno, vamos a ir con ellos y vamos a preguntarles por qué una coproducción. ¿De dónde nace esta idea de juntarse? Nace del deseo de trabajar, al menos desde mi punto de vista, desde mi punto de partida, con Teatro del Bardo, con ustedes, un grupo del que soy espectador desde hace mucho tiempo, que he tenido la posibilidad de programarles en alguna oportunidad y que sé cómo laboran, cómo trabajan, así que estaba ahí ese deseo de poder generar un espacio de trabajo conjunto a partir de las ganas de hacer una versión de Hamlet, de este personaje tan importante, de esta historia tan importante, en la que después no fuimos tan fieles, ¿no? Por suerte, yo digo que por suerte. Demasiado libre, dijo la Claro, pero yo creo que esa libertad, digo yo hablando por sí, alguien que no conozco, yo digo que debe haber agradecido. ¿Quién? El mismo William Guillermo Shakespeare. Yo digo que si la ve, si no debería va a decir, muy bien, estos chicos hicieron pelota este texto y lo hicieron más o menos bien, digo yo. Yo creo que Hamlet es uno de los textos, no voy a decir nada nuevo, obviamente emblemáticos de Shakespeare, pero que sobre todas las cosas es emblemático en relación al teatro mismo, ¿no? Esta cosa que tiene Hamlet, que por un lado es metateatral, en el sentido de que, bueno, de la forma más convencional, una obra de teatro dentro de una obra de teatro, pero lo que para mí es súper interesante de Hamlet es que no es solo metateatral en ese sentido, porque empieza a tener como connotaciones también éticas, políticas, ontológicas y sociales esa metateatralidad, porque aparte de tener una obra dentro de otra obra, también tiene cuestiones procedimentales, es decir, les explica a los espectadores cómo deberían hacerse bien las obras, a los hacedores y a los espectadores, e incluye a los espectadores en esta necesidad de saber cómo se hace el teatro. Pero aparte, para mí esto es lo más subversivo de lo metateatral, que yo diría que es transteatral. Él cree, como los antiguos griegos, que una obra de teatro puede tener tal implicancia en la vida real que puede hacer, por ejemplo, que alguien que cometió un crimen lo confiese. Entonces, eso ya es de un nivel de organización ontológico, o sea, el teatro como un objeto que puede cambiar la realidad. Entonces, cuando ustedes decían, nosotros vamos a hacer Hamlet, bueno, estamos haciendo una adaptación de Hamlet, yo decía, qué difícil que la tienen. Y dije, bueno, también cuando hace uno una versión, uno puede tomar alguno de todos esos niveles. No es necesario que uno, por eso es una versión, dé cuenta de todos esos niveles de organización. Sin embargo, para mí lo que es maravilloso de la obra que ustedes hacen es que ustedes tomaron todos esos niveles de organización, de la metateatralidad, de la transteatralidad, de la teatralidad en un concepto muy moderno y contemporáneo, pero que a la vez tiene todo que ver con esa teatralidad de la que habla Shakespeare. Y entonces me encantaría saber cómo hicieron esa versión, cómo la escribieron, si empezó por el texto escrito, si empezó en el espacio, si fue yendo y viniendo, ¿cómo fue el proceso? Primero digo lo que es no saber, no sabíamos. Yo me acabo de enterar, me acabo de desayunar. No haces esos niveles. Y es un poco en chiste y un poco en serio el comentario, porque no me parece que no teníamos tanta conciencia de todas esas implicancias que vos remarcás ahí en la pregunta. Y
y empezamos, yo tenía escrito un textito de apertura y la idea de que el público entraba a un espectáculo que todavía se estaba armando, que todavía se estaba como confeccionando, y ese textito que no tenía nada que ver con la tragedia, no era un texto tomado de la tragedia, sino era un texto mío como un actor queriendo hacer Hamlet, y ahí en la previa de empezar la función, si la hace o no la hace. Y eso es lo que vio el negro, me parece, en el primer ensayo. Sí. Y a partir de ahí nos fuimos al texto, a leer el texto, y fuimos tomando lo que nos gustaba. Sí, teníamos ahí como la intuición de querer hablar de nuestras relaciones con nuestros padres y la metateatralidad, esto que vos decís, en el texto es inevitable. Creo que debe ser lo más difícil de esquivar cuando uno pone Hamlet, aunque hemos visto muchos ejemplos de cómo esquivar la teatralidad cuando se ha hecho Hamlet. Entonces me parece que esos eran como los dos grandes temas, ¿no? Como bloques temáticos. Y a partir de ahí, y volviendo a la lectura, trabajo de mesa que para mí también fue como nuevo, trabajar con un texto ya de autor, fuimos como marcando algunos hitos dentro de la obra que nos parecían que podían ir guiando estos grandes temas, la metateatralidad y la relación padre-hijo. Entonces fuimos como tomando esos pequeños mojones y después se fue todo lo otro, todos esos niveles políticos que también me parece que son ineludibles en Hamlet. Me parece que Hamlet, yo le decía al compañero Dubati, es Messi. Hamlet es Messi, entonces en Hamlet está todo, o casi todo, de lo que Shakespeare suele hablar en sus obras. Y entonces se hicieron como muy patentes. Quizás fue un poco de intuición también en esa construcción dramatúrgica, que primero fue meramente una escritura y que después fue confrontándose con la escena, y a partir de ahí, bueno, salieron cosas que estaban de más y emprolijando y profundizando en otras cuestiones. Hay el monólogo de Ser o no ser, que para mí era como debía no estar. Después aparece Pablo con un texto que él reescribe y digo, claro, es imposible que ese texto no esté actualizado, ayornado, personalizado, territorializado. Eso fue así como hallazgos. Sí, y hay un momento, me parece, en el proceso de ese trabajo de gabinete de lectura de la tragedia, en la que el negro, con su tradición de teatro, con la tradición de teatro del bardo, propone, a mí me parece, una de las claves del espectáculo, que es cómo resolvemos ese teatro dentro del teatro cuando solo tenemos un intérprete, un actor. No quiero spoilear, como decimos, Como decía Shakespeare. pero es esa idea que el negro trae, que me parece que es como de mucho riesgo, es la que más empujó el proceso. O sea, ¿cómo resolvemos eso? A mí me encantó la idea, vamos a hacerla, vamos a intentarlo, cómo la resolvemos, qué textos usamos, qué tiempo le damos, cómo ensayamos algo que necesita del otro para funcionar en escena. Y eso me parece que fue como un núcleo del proceso. Trabajamos mucho alrededor de eso, que es como la primera mitad del espectáculo. Y a partir después de eso se fueron encadenando las otras cosas. Pero esa idea de resolver cómo aparece el teatro dentro del teatro en esta versión de Hamlet, me parece que es una clave del proceso de armado del espectáculo, y también algo que siempre nos da buenos resultados haciendo la función. Claro, sí, claramente.
Me encanta esto que hablan de cómo se fueron contaminando, cómo se fueron contagiando las dos tradiciones, las dos formas, las dos visiones de teatro. Y a mí me parece que en el espectáculo está muy bien resuelto ese se ven cosas de ambas poéticas, de ambas formas, de ambos medios de producción, que si bien tienen muchas cuestiones similares, también tienen muchas diferencias. Más allá de, sin querer spoilear la obra, ¿cuáles piensan ustedes? Más allá de que este entre es muy exitoso para mí en la obra, está muy bueno, ¿cuáles son los procedimientos que ustedes creen que cada una de estas tradiciones aporta al espectáculo? Por ejemplo, esta que me comentabas, que Walter aporta esta idea de cómo sumar gente cuando hay un solo actor en la obra. Sí. ¿Qué otras cosas ven que dicen esto claramente es de mi tradición o de la del otro? En los ensayos nos bromeábamos mucho con este fragmento es teatro santafesino, este fragmento es teatro bardero. Solo para identificar, y estos términos, teatro bardero, teatro santafesino, funcionaban como el mito. Nosotros nombrábamos esos términos y enseguida entendíamos, Pablo entendía qué le estaba diciendo yo cuando le decía teatro santafesino, ¿no? Una forma, no sé, cómo definirlo, dramática, sentida, ¿no? Muy interior. Eso, sí, muy del trabajo interior y demás. Era este momento. Mucha cabeza también, mucho pensar en el recorrido interno que puede hacer el personaje, por qué se pone ahí, por qué mueve tal objeto. Yo me acuerdo cuando armábamos luces con la Gaby en los últimos ensayos aquí, que yo estoy con ese tacho que muevo durante el espectáculo y digo, pero ¿por qué sube y cuelga el tacho en este momento? Y la Gaby dice, pero de bolilla, no tiene que estar todo tan justificado. Hacelo y ya está. Claro. Eso fue como, para mí, eso es como una muestra de la mirada de ustedes, y lo otro me parece que es el vínculo con el espectador. Uh-huh. Ese vínculo, esa manera de vincularlo con el espectador es muy diferente en el teatro santafesino y en el teatro que hacen ustedes. Teatro santafesino, digo, hablando, generalizando. Sí, utilizándolo, como dice Walter, como un mito, que en realidad no es que sea así, sino que uno dice teatro santafesino y se le aparecen un montón de figuras en relación a eso, de asociaciones en relación a eso. Y estos dos términos mitológicos nos ordenaron un montón la actuación. Ya en el trabajo concreto actoral de Pablo, teníamos esta conversación, su forma de actuar y la propuesta que yo traía. Entonces, en esa conversación se genera este en el que está este Pablo ficcionalizado, este actor ficcionalizado, que se mueve en esos ámbitos, y entonces me parece que él, que además es un gran actor, resuelve muy bien el pasaje de una cosa a la otra, que es por ahí lo más importante. Incluso creo que lo decimos en la obra, estas pequeñas escenitas que hay entre una cosa y otra, son estos nexos y también lo sutil del trabajo de Pablo, ¿no? De esa facilidad de poder pasar de una risa a un momento súper íntimo, de hablar con el padre muerto y que inmediatamente el espectador se ubica en ese lugar y que, bueno. Cuando uno ve un unipersonal, uno sabe que una de las tantas figuras que puede tomar ese espectáculo es que el actor haga varios personajes. Es una de las posibilidades. Y a mí lo que me parece un hallazgo de la obra es que cuando Pablo está de Pablo, que en realidad nunca para mí es Pablo, está de Pablo, de su Pablo biográfico, uno no logra discernir cuándo es Pablo, cuándo es Shakespeare y cuándo es Hamlet. Y eso para mí es como maravilloso, porque a la vez en el espectáculo uno siempre sabe cuándo es Pablo, cuándo es Shakespeare y cuándo es Hamlet, pero claramente uno no podría decirlo, pero uno lo entiende en la acción, en qué plano está actuando. Y eso en contraposición a los personajes femeninos, que están construidos de otra manera, detallados de otra manera, pensando más en la idea de personaje, ¿no? Como que me parece que el espectáculo tiene dos formas de trabajar, para mí, personaje y rol, que las dos conviven
súper bien. Uno diría a priori, yo diría a priori, no va a funcionar o una cosa o la otra, una sola lógica, y sin embargo funcionan muy bien. Y me encantaría preguntarles, en función de estos personajes femeninos, ¿por qué esta construcción, como yo digo, incluso casi como una parte constructivo, como un constructo aparte de cada una de estas mujeres que aparece? ¿Por qué son mujeres estos personajes? ¿Por qué eligieron contarlo desde esas mujeres? Aparte de que te gusta ponerte vestidos. No, eso aparte. Claro. Eso ya lo sabemos. A mí me pasa ahí algo interno de mi trabajo como actor que es Hamlet haciendo estas mujeres. Creo que ya lo he dicho por ahí. Como es él componiéndolas. Sí. Siempre tengo como esa sensación. Pero así como en los otros momentos estoy yo sabiendo que entro y salgo de mí o de Hamlet. Y ahí es más él metiéndose en esos otros dos personajes. Para mí nunca terminan como de ser necesariamente estos personajes, sino es Hamlet actuando a su madre y actuando a Ofelia, porque son me parece los personajes que más lo ponen a él en tensión, en su historia, en su historia ahí, ¿no? Con su diría mi psicoanalista, con su capacidad para desear, ¿no? De la madre deseante del tío, o de su propia vida, o de su propia historia, y Ofelia deseante de él, es lo que él no soporta, no puede tolerar, porque él en sí está todo el tiempo peleado con su deseo. Y después hoy podría decir también que es como una forma de darle protagonismo a personajes femeninos que siempre son los dos únicos personajes femeninos de una obra hecha mayormente por hombres, y toda la dramaturgia de Shakespeare tiene como esa marca, ¿no? Pocos personajes femeninos, un poco por los medios de producción, por cómo se hacía teatro en la época. Bueno, es un poco eso. Y es súper interesante también porque, también sin spoilear, tiene que ver con la idea final de la dramaturgia, que sean estos dos personajes que tienen tan poca voz en la obra, que sean los que llevan un poco adelante este relato. Pero a la vez, bueno, esto desde el punto de vista de construcción tuyo como actor, pero yo lo que siento en la puesta es que estos dos personajes están puestos entre paréntesis, o sea, están como separaditos, como que uno podría incluso sacar la escena entera y ver la escena sola sin ver toda la otra obra, y igual se arma una poética, un universo, una forma de estar y un espacio. Desde la dirección, ¿esto por qué? Y está bueno esto que decís del paréntesis, no lo había pensado nunca así, pero creo que tiene que ver un poco con lo que dice Pablo. Es como una continuación de un cuento que nos cuenta este rol llamado Hamlet, ¿no? De este personaje llamado Hamlet. Cómo seguir contando esta separación del deseo del cuerpo mismo de Hamlet, de no poder concretar aquello que quiere hacer, y creo que son las mujeres las que reflejan, las mujeres de Hamlet, príncipe de Dinamarca, las que reflejan un poco más fuerte ese deseo desplazado. En cambio los hombres no, son personajes me parece más duros, más cerrados, más acabados en sí mismos. En cambio Ofelia es un poco la expansión. Lo que le pasa a Ofelia es una consecuencia de no poder realizar el deseo de Hamlet mismo. Digo, él toma una decisión horrible solo porque, quizás con buenas intenciones, no lo sé, pero toma este deseo porque no se puede enfrentar él de frente a su deseo. Entonces, su madre y Ofelia son como quizás las abro comillas, víctimas, cierro comillas, más concretas de ese desplazamiento del deseo. Entonces me parece que en ellos
y estamos dejando afuera a Polonio, que termina asesinado y casi todos muertos, ¿no? Pero digo, son ellas dos en la carne misma quienes sufren este desplazamiento del deseo, esta poca decisión de este Hamlet, que para mí, voy a decirlo y que espero que no me escuche Guillermo Shakespeare, es un poco mamengo. Sí, es un poco mamengo. Está un poquito malcriado. Está un poco malcriado y entonces en esa no está pudiendo resolver. Y todo ese conflicto que él genera, porque creo que lo genera él, ¿no? Toda esta tragedia es generada por él y en las mujeres se nota en la carne misma. Los hombres son guerreros, quizás son un poco impersonales, quizás son un poco como nuestros padres, un poco escindidos de lo emocional. Entonces, yo intuyo ahora, no se lo estoy pensando en voz alta, intuyo que las mujeres nos permitían continuar el relato de una manera un poco más sensible. También veíamos esto cuando hacíamos la lectura del texto, que el personaje lograba, que es el protagonista, está bien, pero todos los demás personajes estaban atentos a él, tratando de decodificarlo. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿No está loco? ¿Sabe? ¿No sabe? ¿Qué va a hacer? ¿La quiere? ¿No la quiere? ¿La deja? Como todo el tiempo están atrás, todo está atrás de ese personaje, tratando de entender qué tiene. Por eso el niño caprichoso es interesante ahí como figura. Como figura. Y él, ahí que podemos decir, no le pasa nada, o le pasa de todo. Claro. Pero veíamos mucho esto, como todos muy atentos, y en Ofelia y en Gertrudis está eso como más subrayado, más marcado. Más eso de querer entenderlo. Claro, de querer entender. Esa atención superlativa por él. Por el niño. Por el niño. ¿Y qué aprendieron en el proceso? Que no soy el único que tiene un padre presente ausente. No, eso lo vamos a ver varios. Sí. Varios. Que Hamlet es Messi, que Shakespeare es Dios, que no se puede, en relación a esta que decías del entretejido entre lo político, lo ético, lo estético, en Hamlet está como... Es imposible ahora, después de tantos años, desear poder hacer una versión de Hamlet. Está todo ahí y uno no puede no involucrarse y en ese involucrarse y entretejerse también con el texto y con todo lo que dice y la potencia del texto, no puede no estar uno presente en la escena. Entonces, en ese sentido me parece que sí hicimos un rico recorte personal, individual, en pero que tiene la potencia de lo universal, en el que los espectadores, yo espero que en alguno de esos momentos puedan identificarse con alguna de las cosas que nos pasan a nosotros y que también le pasaron a Hamlet y que intuyo también le pasaron a Shakespeare para poder escribir semejante cosa. Yo aprendo todo el tiempo con este espectáculo, desde el primer momento, en los ensayos, en el trabajo con el negro, en el encuentro con el otro que tiene otros modos, que tiene otra forma de hacer las cosas, que es algo que es como de los grandes aprendizajes para mí a partir de esta experiencia y de muchas otras, de apagar mi neurosis obsesiva y que es muy de Hamlet eso, y poder disfrutar de ese trabajo compartido o intentarlo, ¿no? Intentar esa confianza que permite disfrutar con el otro. Y después, muy egoísta, pero aprendo mucho de mí. Por esto mismo que dice el negro, es imposible estar en escena sin estar con todo, y ahí mi inconsciente está todo el tiempo presente y jugándomelas para bien y para mal,
Sobre todo porque en muchas partes no... Es muy riesgosa la obra. No, nada. Es muy riesgosa. Puedo decir cualquier cosa, entonces no digo cualquier cosa, pero es como una sesión de análisis, ¿no? De lo que digo. Una vez, ¿te acuerdas cuando dije negro de mierda? Sí, te salió la vecina. Pero, ¿qué cosa? Y, por ejemplo, también porque me sale cuando estoy en Gertrudis muchas veces no, en una función empezó a aparecer esto de que le digo Titi a Hamlet desde Gertrudis, que es mi gato. Ay, no. Entonces todo el tiempo está entrando esa... Se abren las compuertas y salen en la luna toda ahí desbordada. Sí. ¿Y qué opinan ustedes de esta idea, para mí un poco trasnochada, que tenía Shakespeare de que el teatro de verdad es un objeto que puede cambiar la realidad? Yo no sé si tanto como eso, pero muchas veces pienso cuando terminan las funciones que en las que me emociono y me deja pensando muchas cosas, reviendo muchos temas. Es como, a mí me pasa que cuando no me toca operar luces, que estoy como ahí atento y viendo todo, es como, es una caterva de información. Ya no hablo de nuestro Hamlet, hablo del Hamlet como histórico, ¿no? De tantos temas, políticos, éticos, estéticos, que yo no sé si cambia el mundo, pero a mí me pasa que después de las funciones me quedo pensando muchas cosas, de todos esos órdenes de la vida. O sea, ¿te cambia a vos seguro? Sí, a mí sí, me llena de preguntas, y entonces empezar a revisar como esas certezas, si eso es un cambio, no sé si del mundo, pero me parece que Shakespeare lo hacía muy bien. Yo necesito creer que... Y lo creo. ¿Vos creés que sí? Bueno, Jean Cot, este historiador del arte y crítico de Shakespeare, decía que el gran desafío de los que hacen Shakespeare es construir una imagen que esté a la altura de las palabras. Y yo creo que Hamlet, bueno para nada, es un espectáculo que está a la altura de las palabras de Shakespeare, y les súper agradezco que lo hayan hecho. Gracias a ustedes.